4. Es decir, es el capítulo 1, pero en realidad es el capítulo 4, porque los 3 anteriores fueron la introducción de este libro. Así que sabiendo que es el número 4, comenzamos con el capítulo real número 1 después de que nos han dado la introducción. Sigue viniendo. Historia de Rosanne. Cariño, si tienes una cintura de 60 centímetros, todo lo demás estará bien. Las palabras de mi madre me perseguirían durante toda mi adolescencia. La promesa de que una figura delgada me traería una felicidad instantánea y permanente fue una ilusión en la que yo creía con todo mi corazón. Las pocas veces que yo estaba delgada, nada más cambiaba. Yo me decía a mí misma, si te esforzaras más, todo sería diferente. La persistencia de mi ilusión era asombrosa. Esforzarse era nuestra tradición familiar porque vengo de una familia de superlogros y de comedores en exceso compulsivos. Mi madre se crió en Green Bay, Wisconsin, en los primeros años de 1900. En aquella pequeña ciudad, mi abuelo era el propietario del primer cine y del primer coche. Mi abuela era muy atrevida para aquellos tiempos. Apoyó a Margaret Sanger varios años antes de que Sanger fundara la planificación familiar. Mi padre era muy conocido por el derecho propio en Vinay Birth, una organización judía internacional, y mi madre fue una de las primeras dietistas de los primeros años 20. Mis padres eran amantes del perfeccionismo y ambos estaban extremadamente interesados en la educación. Mi hermano pequeño y yo aprendimos pronto que la forma de ser válidos era trabajar mucho y más allá de los logros de la mayoría de la gente. Al crecer creíamos que ser personas cariñosas no era suficiente, así que teníamos que sobresalir para valer la pena. En mis primeros años de adolescencia decidí que yo quería ser una actriz famosa, fingiendo ser otra persona que destacaba y que era aplaudida por mi talento y mis esfuerzos, y puede que entonces fuera aceptada. Nacida en Milwaukee, Wisconsin, me trasladé con mi familia a Chicago cuando tenía 12 años. Desgraciadamente había sido una niña con sobrepeso y me estaba convirtiendo en una adolescente muy mofletuda. A menudo oía a gente bien intencionada decir, «Tienes una cara tan bonita, cariño, si perdiera solamente un poco de peso». Eso me rompía el corazón porque significaba que no era buena en absoluto. ¿Porque estaba gorda? Simplemente me esforzaba más, trabajaba un poco más, estudiaba más tiempo, pero nada de esto tenía ningún resultado. ¿Saben? Enterrado en mi alma estaba el secreto que no le dije a nadie. Me odiaba a mí misma. Y no había ninguna cantidad de superlogros que me trajera esa paz interior. Al empezar mi tercer año en la Universidad de Chicago, acababa de cumplir 18 años. Parecía que todas las otras chicas tenían citas, pero yo estaba sola en mi habitación, los sábados por la noche. Así que era obvio que siendo gorda nunca atraería a los chicos, así que decidí dejar de comer en exceso. Con 65 kilos me puse a dieta y por primera vez en mi vida estuve delgada. Medía 1,57 m y pesaba 54 kilos. De pronto, los chicos empezaron a fijarse en mí y tenía tantas citas que yo empecé a descuidar mis estudios y suspendí todo. Todavía puedo sentir la ira y el desengaño de mis padres. Mi furioso padre quería enviarme a una escuela de comercio. No solo aprenderás tu lección, dijo, sino que adquirirás unas habilidades con las que aprender a ganarte la vida. Y fue esta excelente preparación la que me permitió establecer la primera oficina de comedores compulsivos anónimos. En mi comedor 10 años más tarde. Desgraciadamente yo volví a comer en exceso y recuperé todo el peso que había perdido. El año siguiente volví a la universidad y saqué una media de notable sobresaliente. Después de graduarme, empecé a trabajar como secretaria del productor en un teatro de verano local. Allí conocí a Imogen Coca, una famosa cómica de la televisión, así que le dije que iba a ir a Nueva York en otoño para buscar trabajo en el teatro o la televisión. Ella me dijo, llámame y te ayudaré. Te ayudaré a encontrar trabajo. Mi famoso amiga cumplió su palabra.
Así que pronto me vi a mí misma trabajando como secretaria de la producción en la NBC, en especiales de televisión con Bob Hope, Eddie Cantor y Kate. En aquella posición, yo podía ver los continuos rechazos que recibían los actores y las actrices en las audiciones. Mi propio temor a los rechazos era tan fuerte que superó mi ambición de toda mi vida de actuar, así que me dediqué a trabajar detrás del escenario como secretaria de producción, en donde estaba a salvo. Aquellos eran los primeros tiempos de la televisión comercial y era una vida emocionante para una mujer joven. Seguía sin tener paz interior. Con 65 kilos, odiaba mi cuerpo, pero no parecía que pudiera dejar de comer en exceso. Además, había desarrollado un gran resentimiento hacia mi madre y ahora la culpaba por mi infelicidad. Pero años más tarde, después de mucho trabajo y de 12 pasos en mí misma, ese resentimiento me fue quitado y finalmente tomé la responsabilidad de mis propias acciones. Después de 2 años volví a casa en Chicago, donde me convertí en escritora publicitaria de modas en unos grandes almacenes y por fin había encontrado mi amor vocacional de toda la vida, escribir. Pero la juventud es inquieta. La madre de mi madre vivía en la soleada Los Ángeles y percibí una oportunidad. Y ya he tenido bastante nieve, le dije a mi madre. Me voy a California a vivir con la abuela y a encontrar fama, fortuna y un marido. Y en Los Ángeles de nuevo me esforcé en encontrar un novio y dejé el exceso de la comida y adelgacé otra vez. Después de otras tareas, como escritora publicitaria, yo me convertí en ayudante y ayudé a la dirección publicitaria de una prestigiosa cadena de grandes almacenes. El trabajo era estupendo, estaba delgada y los hombres me llamaban para pedirme citas y la vida realmente parecía irme bien. Sin embargo, había algo que iba muy mal. ¿Qué era? No importaba lo que sucedía y no importaba lo delgada que yo estaba. Mi odio hacia mí misma seguía devorando mi alma y no podía ni siquiera admitirlo ante mí misma. En enero de 1955 quedé con una amiga un domingo por la tarde en un baile de caridad en el famoso Hotel Ambassador. Dije, mira, y mi amiga me dijo, señalando al otro lado de la habitación, ahí está Marvin. Así que salí con él una vez. Vamos, te lo presentaré. Después de intercambiar nombres, miré y vi los ojos más encantadores que yo había visto nunca, así que sonriéndome estaba Marvin, el que iba a ser mi cariñosa y amable pareja. En ese tiempo yo tenía 26 años y pesaba 53 kilos y me estaba enamorando, y a pesar de tales maravillas apenas podía yo seguir mi dieta. Viejos sentimientos seguían furiosos interiormente y viejos hábitos estaban tomándome en su tiempo, así esperando el agujero en mi armadura. Marvin me pidió que me casara con él en agosto y en nuestra boda, 4 meses más tarde, yo pesaba 59 kilos y solo hizo falta aquel pequeño anillo en mi dedo para volver a la comida. Eso fue solo el principio. Porque 10 meses después nació Debbie y Julie, y se le unió 17 meses más tarde Julie a Debbie. En esos momentos, la vida era demasiado para mí. Yo pesaba 67 kilos y más grasa se acumulaba cada día y no podía dejar de comer y la mayor parte del tiempo deseaba estar muerta. Mi autoestima ya había desaparecido y mi alma estaba vacía y no tenía ningún lugar a donde ir y no creía en Dios, así que ¿qué me quedaba? La respuesta llegó una tranquila noche de noviembre de 1958. Marvin y las niñas estaban durmiendo y era el momento de mi diaria rutina de mirar la televisión y comer. Con 29 años y 72 kilos, pasaba todas las noches hasta la hora de dormir, llenando mi vacío interior con comida. Paul Coates, un columnista sindicado de la televisión, presentaba un show semanal que se llamaba Archivo Confidencial de Paul Coates. Aquella noche estaba entrevistando a un miembro de una organización que se llamaba Jugadores Anónimos. Mi marido tenía un amigo que era un jugador compulsivo y pensé que eso podría ser lo que necesitaba, así que Marvin y yo llevamos a su amigo a una reunión de JA, justo antes del Día de Acción de Gracias.
Mientras viva, yo no olvidaré aquella noche porque estábamos en una pequeña habitación con unos 25 hombres y un puñado de esposas, y cada hombre por turno se levantaba y hablaba acerca de su vida, de mentiras y de trampas y de robos y de ocultación. Sentado al final de aquella habitación, que estaba envuelta en un gran abrigo negro, se encontraba completamente pasmada esta persona que les está narrando esto, y dijo: yo soy así, es decir, que me lo dije a mí misma. Su compulsión es con el juego, pero la mía es con la comida. Pero ahora yo sé que ya no estoy sola, así que descubrí que no era ni una mala ni una pecadora, solo estaba enferma y tenía una enfermedad, así que podía darle un nombre: compulsión por el exceso de la comida. Eso fue una revelación, y cuando salí de la sala de reuniones aquella noche, mi vida cambió para siempre. Yo quería hablar con otros comedores en exceso, pero yo no pude encontrar grupos de gente que fuera como yo, así que asustada no sabía a dónde dirigirme. Años de terapia convencional no habían ayudado a mi compulsión por el exceso de la comida, así que a dónde podía ir y qué debía de hacer. Seguí una dieta durante 3 semanas, pero al final me rendí y volví a mis viejos hábitos. Desesperada y desesperanzada, no sabía que necesitaba a otras personas que me apoyaran y que necesitaba un programa que cambiara mi vida para recuperarme. Seguí comiendo en exceso y llorando durante otro año, así que en noviembre de 1959 llegaron unos nuevos vecinos a mi manzana. La mujer, Joe S., pesaba más de 100 kilos. Nunca había visto a nadie como ella. Cuando la vi yo me dije: nunca tendré ese aspecto. Nunca me permitiré pesar tanto. ¿No son esas últimas palabras conocidas por los comedores compulsivos? Ahora, al acercarse un nuevo año, yo tenía 30 años y estaba más gorda que nunca. Durante las vacaciones ya había aumentado 4 kilos en la semana y media. Así que ahora pesaba 73 kilos y llevaba una talla 20. Nunca había pesado tanto y nunca había estado tan gorda, pero ese fue el catalizador que me empujó a actuar. Desesperada y desesperanzada, yo me acordé de la noche de los jugadores anónimos y le dije a mi marido: Marvin, no puedo encontrar ningún grupo, así que voy a volver a Jugadores Anónimos a ver si es como yo lo recuerdo. A finales de 1959, Jugadores Anónimos tenía 2 años y medio. Varios de los hombres a los que yo había escuchado estaban todavía ahí y me recibieron muy cariñosamente. Después de la reunión me acerqué a Jim W., el fundador de Jugadores Anónimos, así que debimos resultar en una buena visión de una mujer joven con sobrepeso de 1,57 m mirando a la cara de un hombre de mediana edad que era un flaco de 1,85 m. Con el corazón latiéndome muy fuerte le pregunté: Jim, ¿crees que una organización como la de ustedes podría funcionar con comedores en exceso que son compulsivos como yo? Así que me sonrió amablemente y me dijo: no veo por qué no. Yo estuve en Alcohólicos Anónimos antes de comenzar Jugadores Anónimos. Ahí estaba una mano tendida para sostenerme mientras yo avanzaba. Esa fue mi primera experiencia con los 12 pasos, la primera vez que alguien se había ofrecido a ayudarme sin pensar en pedirme nada a cambio. Así que fui a mi casa y se lo dije a Marvin: yo creo que por fin tengo una oportunidad, y desde el momento en que se me ocurrió la idea, visioné una hermandad tan grande como Alcohólicos Anónimos o mayor, con reuniones por todo el mundo. Si el alcohólico es un bebedor que es en exceso compulsivo, me dije, entonces nosotros debemos de ser comedores en exceso compulsivos, así que llamaré a nuestra organización Comedores en Exceso Compulsivos Anónimos. Y mientras tanto, las navidades vinieron y se fueron. Una fría tarde de diciembre, estaba paseando el cochecito de mis niñas por la manzana cuando vi a mi vecina con sobrepeso paseando a su bebé por el otro lado de la calle y dije: aquí está mi oportunidad, es ahora o nunca. Me uní a ella y charlamos durante unos minutos, y al irnos acercando a mi casa yo le dije impulsivamente: Joe, tengo que darme prisa y tengo que ir al gimnasio para ver cómo empiezo este grupo. ¿Este grupo? ¿Qué grupo?, ella preguntó. Bueno, le contesté, yo sé que tú no tienes mi mismo problema, pero yo soy una comedora en exceso compulsiva y me lo estoy pasando muy mal. Intrigada ella insistía: ¿y cuál es el nombre de tu grupo? Así que respiré hondo y le dije:
Comedores Compulsivos Anónimos. ¿Sabes? Ella se ofreció y dijo, yo estoy interesada, creo que me gustaría intentarlo contigo. En aquel momento nació esta hermandad de comedores compulsivos anónimos. Yo me sentía eufórica y llena de esperanza, y puede que ahora tenga una oportunidad, me dije. Ya no estaré sola nunca más. Unos días después, durante una revisión médica, mi doctor me dijo, Rosanne, necesitas perder unos 25 kilos. Tengo la pastilla justa que te ayudará a perder peso. Deben tener en cuenta que esto sucedía en los primeros años 60. Lo mismo que muchas personas, yo era muy inocente en lo que se refería a medicamentos y veía a mi médico como la autoridad superestimulada por el efecto de la medicina. Así que dejé de comer en exceso y durante 6 meses tuve la casa más limpia de Los Ángeles y durante ese periodo de tiempo pasé de pesar 73 kilos a 55 kilos y eventualmente 50 kilos, un peso que mantuve durante varios años. Sin embargo, a pesar de mi gran pérdida de peso, mi corazón y mi alma seguían enterrados por el odio a mí misma y no sabía cómo liberarme, así que la medicina me ayudó durante los 6 primeros meses, pero mis esfuerzos para empezar comedores compulsivos anónimos iban a ser el factor más importante en los cambios en mi cuerpo y en mi sentido profundo de autoestima. Además de mis 2 primeras visitas a jugadores anónimos, Joe me acompañó a otra reunión más. Ninguna de nosotras sabíamos nada acerca de Alcohólicos Anónimos, así que el 19 de enero de 1960 tuvimos la primera reunión de Comedores Compulsivos Anónimos. De nuevo, el 19 de enero de 1960 tuvimos la primera reunión de Comedores Compulsivos Anónimos. Estábamos allí, Joe y yo, junto a Bernice, la esposa de un miembro de Jugadores Anónimos. Para todas nosotras fue un alivio poder hablar de nuestra lucha con alguien que comprendía. De repente, al principio de nuestra tercera reunión, Bernice dijo, mi médico dice que hacer dieta me pone nerviosa, y dicho eso se levantó y salió por la puerta. Joe y yo nos miramos mutuamente. Estaba aturdida y asustada. ¿Había terminado todo antes de empezar? ¿Había perdido mi única esperanza? Joe quería irse, pero empecé a llorar y dije que no podía hacerlo sola, así que insistiendo en que tenía que quedarse, lo hizo. Luchamos juntas y en agosto habíamos perdido las dos mucho peso. Joe pasó de pesar 90 kilos a pesar 49,5 en 9 meses y yo bajé a 55 kilos en el mismo tiempo. Físicamente, éramos unos espléndidos ejemplos para los miembros en perspectiva. Sin embargo, al principio, cuanto menos comía, más apreciaba a la luz mis ansiedades y mis sentimientos de no valer nada. Como no podía admitirlos, incluso ante mí misma, lo tapaba todo con un montón de acciones de fuerza de voluntad. Lo primero que decidí fue que aquellos pasos de AA o Alcohólicos Anónimos estaban escritos bastante mal. Ese Bill W., que es el cofundador de Alcohólicos Anónimos, era solo un corredor de bolsa. Yo me decía eso a mí misma. Y yo soy una escritora profesional. Puedo hacer un trabajo mejor con los pasos. Yo creía que lo sabía todo. Además, el entretenimiento en mi hogar, y mi hogar era judío, había sido más tradicionalmente étnico que espiritual. Yo creía que no era tan débil como para tener que entregarle mi vida y mi voluntad al cuidado de ningún Dios, tanto si existía como si no existía. Así pues yo quité el paso 3 de Alcohólicos Anónimos y escribí uno nuevo. Como yo creía bastante en la importancia de la nutrición y de contar calorías, mi nuevo paso 3 abogaba por consultar con un médico de vuestra propia elección. Inflexible y desafiante, procedí a quitar la palabra Dios y todas las menciones a conceptos espirituales en el resto de los pasos. Entonces contemplé a fondo lo que había hecho y me di cuenta de que los pasos no se parecían en nada a los de Alcohólicos Anónimos. Después de todo, admití, quiero que la gente diga que somos como Alcohólicos Anónimos. Así que con cierta resistencia, salpicamos a Dios de vuelta en algunos pasos. Ni Joe ni yo supimos hacerlo mejor.
Comedores Compulsivos Anónimos se convirtió en una parte integral de mi vida desde el principio. Estaba obsesionada con mi objetivo, viviéndolo y respirándolo mientras seguía ocupándome de mi casa y de mi familia. Sobre todo había encontrado a alguien con quien hablar y alguien que entendía mi lucha con la comida. Después de una semana yo leí Mis Pasos Reformados a Jim W. Debía de estar horrorizado, pero había hablado conmigo lo suficiente para darse cuenta de que yo era uno de esos ejemplos de la lucha de voluntades de que habla el libro grande. Estaba empezando mi propio juego y haciendo mis propias reglas, según avanzaba, y esperando así su momento. Él no dijo nada, y en abril, Bárbara S. se unió a nuestro pequeño grupo. Ahora estábamos Joe, Bárbara y yo. Saliendo y entrando estaban varias amigas nuestras y nadie de nuestro grupo había estado en Alcohólicos Anónimos. Yo había ido a 3 reuniones de jugadores anónimos y yo había ido a una de jugadores anónimos conmigo. Durante nuestras reuniones semanales de comedores anónimos, hablábamos de nuestros sentimientos en un nivel muy psicológico y no sabíamos nada del significado de inventarios o enmiendas, y yo me irritaba ante el pensamiento de la rendición y el despertar espiritual. Después de unas semanas, Jim surgió y sugirió que fuéramos a una reunión de Alcohólicos Anónimos. «Oh, no podría», le contesté rápidamente. «Podrían estar borrachos y meterse con nosotras». Ah, cuánta paciencia tenía ese Jim. «No, no», se rió. «Los borrachos están en muchos otros sitios, pero los sobrios están en las reuniones de Alcohólicos Anónimos». Temblando interiormente y con mucho miedo, Joe y yo fuimos a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Esa fue una experiencia que me abrió los ojos porque escuché conceptos que no había oído nunca y sentí un amor palpable en la habitación. Desgraciadamente mis miedos estaban presentes en mi camino y era todavía incapaz de aceptar muchos de los preceptos básicos del programa de Alcohólicos Anónimos, especialmente aquellos contenidos en los pasos originales, y sobre todo me negaba a aceptar la idea de rendirle mi vida y mi voluntad al cuidado de un poder superior. Cuanto más adelgazaba y más conseguía, yo peor me sentía, así que no me atrevía a dejar que la gente lo supiera. Podrían descubrir lo terrible que yo era. Así que recuerdo que recibí una ovación de pie cuando me presentaron en nuestra primera conferencia en 1962. Más tarde, le confesé a mi madrina, Thelam: «Si ellos supieran lo malísima que soy, ellos no estarían allí de pie aplaudiéndome. Se levantarían, se darían la media vuelta y se irían». Joe se fue de California y de Comedores Anónimos en agosto de 1960 y nos quedamos Bárbara y yo y 5 mujeres que resistían el programa de Comedores Anónimos en cada reunión. Yo estaba asustada. ¿Qué iba a suceder con mi magnífico equipo? En aquellos momentos yo pesaba 55 kilos y Bárbara había bajado de pesar 87 a 60 kilos. Físicamente las dos éramos un programa de atracción. Por fin, Paul Coates nos entrevistó en su programa de televisión en noviembre de 1960. El programa se veía en 6 ciudades y recibimos 500 cartas. Ahora Comedores Anónimos se había entretejido con las fibras de mi vida. No podía decir dónde terminaba mi matrimonio y la maternidad y comenzaba Comedores Anónimos. Emocionada por la entrevista, sentí una enorme esperanza por mi recuperación y sin embargo no podía admitir la incertidumbre y el miedo que a menudo se apoderaban de mí. Justo después de la entrevista, Jim empezó a urgirme para que volviera a restaurar el paso 3 a su original estado de Comedores Anónimos, y con toda mi tosudez me negué. Y él dijo: «Escucha, Roseanne», insistía. «Si lo hubieses podido hacer sola, lo hubieses hecho, pero toda tu vida tú has dependido de médicos, de dietas, de pastillas. Estos son todos poderes ajenos a ti. Ahora», él continuó diciendo, «tú tienes una reunión a la semana y hablas con alguien todos los días. ¿No ves que estos son poderes que son también ajenos a ti?» A la fuerza yo estuve de acuerdo con él. Sus siguientes razonamientos iban a cambiar mi vida para siempre. «Roseanne», él insistía, «su
supón que tú coges la P mayúscula y la cambias por una P minúscula. Y luego dices, yo soy impotente ante la comida. ¿Puedes hacer eso? Y con esa frase Jim había atraído mi atención. Fuerza de voluntad. Eso era un término de alguien que hacía dieta. Toda mi vida yo había dicho que no tenía la fuerza de voluntad, pero ahora podía admitir que ser impotente ante la comida era algo cierto sin tener que admitir una creencia en un poder superior. Y sin darme cuenta, Jim había abierto la puerta a una forma de una vida espiritual para mí. Todavía yo no podía atravesar el umbral, pero el momento se iba acercando. Como resultado a esa insistencia de Jim, yo cedí y escribí unos nuevos 12 pasos. El tercer paso de Alcohólicos Anónimos fue reinstaurado, pero seguía sin poder hacer todos nuestros pasos idénticos a los pasos de Alcohólicos Anónimos. Durante los 2 años siguientes, mis conflictos internos aumentaron. No estaba comiendo en exceso, estaba delgada y era una masa de voluntad que se imponía a todos. Sentía que por estar delgada y haber sido una de las fundadoras de Comedores Anónimos, cada palabra que musitaba era una perla de sabiduría y todo el mundo debería escucharme. Esa era la única forma en que yo podía sentirme importante. No podía conseguir ese sentimiento desde dentro y sencillamente no sabía qué más hacer. A menudo pisoteaba a mis compañeros y mis miembros y ellos se vengaban. Los miembros empezaban a vilipendiarme en las reuniones. Algunos incluso me llamaban por teléfono para insultarme. Una noche de un martes, una mujer me llamó para leerme la cartilla en términos bastante acertados. 2 noches más tarde volvió a hacerlo y colgó bruscamente. Yo me sentía impotente y horrorizada, así que me eché al suelo en la sala, en la oscuridad, llorando descontroladamente y grité, «Dios, si estás allí, aquí me tienes». Y así es como yo encontré a Dios, como yo lo concibo. Sin embargo, mi recuperación solo estaba empezando. El resentimiento hacia mi madre, que había yo arrastrado durante 25 años, estaba corroyéndome por dentro. «Es el momento para los pasos 8 y 9», dijo mi madrina Thelma. Con su empuje hice reparaciones a mis padres, y ellos vivían en otra ciudad, así que tuve que escribirles. Llevé la carta al gran buzón de la esquina y la tiré dentro. Mientras me volvía y me alejaba, escuché el fuerte golpe metálico de la puerta del buzón con aquel sonido. 25 años de resentimientos desaparecieron. En un instante todo desapareció. Apenas podía creerlo, para mí fue un milagro. Mi siguiente paso importante tuvo lugar a principios de 1962 porque en aquellos días, y mientras yo estuve creciendo, contar calorías había sido la constante de cualquiera que llevara una dieta. Y de esta forma yo aprendí a recortar la comida que tomaba. No importaba cuánto o cuán a menudo yo comía, siempre que mi ingesta total de comida permaneciera dentro de los límites que me había puesto. Desgraciadamente, picotear con verduras poco calóricas solo hacía aumentar mi compulsión. Aunque yo no soy una alcohólica, durante aquellos primeros años sí asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos todas las semanas para aprender más de los 12 pasos y las 12 tradiciones. A finales de 1961, una reunión muy fuerte de Alcohólicos Anónimos del domingo a mediodía transformó completamente mi forma de pensar acerca de la comida. Normalmente, los Alcohólicos Anónimos hablaban sobre sobriedad. Sin embargo, aquel día, el orador principal se refería una y otra vez a la palabra abstinencia. Abstinencia del alcohol. Esta fue la primera vez que yo oía sobriedad, pero expresada de esa forma, así que eso fue una revelación. Sentada en la última fila, yo me dije para mí, esto es lo que está equivocado en todos nosotros, incluyéndome a mí. No nos abstenemos de la comida durante el día en absoluto. Picotear entre comidas solamente refuerza nuestra obsesión y en algún momento durante el día tenemos que abstenernos de comer. Al ser hija de una dietista, recordaba las enseñanzas de mi madre acerca de 3 comidas al día. En la siguiente reunión de Comedores Anónimos estaba realmente muy emocionada y dije, escuchen todos,
porque mi excitación rebosaba. Tengo una nueva idea. Con nuestro picoteo entre comidas no nos estamos absteniendo de la comida en absoluto, y esto me incluye a mí también. Necesitamos cerrar nuestras bocas desde el final de una comida hasta el principio de la siguiente, y sé que tenemos que comer, así que probemos 3 comidas al día. No tomaremos nada entre comidas excepto bebidas sin calorías, y llamaremos a eso abstinencia. Si vuestros médicos os dicen que hagáis más comidas, el principio seguirá siendo el mismo. Incluso entonces yo sabía que abstenerse se refería no al plan de la comida mismo, sino al acto de permanecer lejos de la comida compulsiva. Algunos miembros pensaron que esto era una inspiración y otros solamente se rieron, pero muchos miembros estuvieron violentamente en contra. Y aquí es donde empezaron las discusiones, así que me lancé directa a la lucha y a la excitación negativa. Yo amenazaba con romper mi incipiente serenidad, y sin embargo seguía delgada y yendo a las reuniones, así que creía que estaba a salvo de mi enfermedad. En julio de 1964, después de varios inventarios, hice un inventario específicamente sobre compulsión. La compulsión de gastar. Así que el 30 de julio, cuando llevé mi inventario a casa de mi madrina, yo pesaba 49,5 kilos. Salí de su casa, de la casa de Telma, creyendo que nunca volvería a hacer lo mismo de nuevo, así que fui directamente a una fiesta familiar. Tomé ese primer bocado compulsivo y seguí comiendo en exceso. Un año más tarde, aunque mi compulsión por gastar había desaparecido, mi comida estaba fuera de control y había ganado 8 kilos y no veía el final. Aterrorizada por lo que me estaba pasando, dimití como la secretaria nacional y afortunadamente Margaret P., una antigua secretaria ejecutiva, se presentó para sustituirme. 6 años más tarde, Margaret murió de cáncer y entonces yo volví a ocupar su sitio. Desgraciadamente en este punto estaba gorda y seguía engordando. A finales de abril de 1972, estaba de nuevo con 67 kilos. Los custodios me despidieron como secretaria nacional porque pensaban que alguien que representaba a Comedores Anónimos a un nivel nacional tenía que ser un ejemplo físico de recuperación. Así que para salvar mi dignidad, escribí una carta de dimisión halagando el hecho de que yo tenía problemas de salud y presiones familiares. Años más tarde yo llegué a apreciar el valor de la acción de los custodios porque no me habían ayudado en mi enfermedad, sino que habían insistido en una recuperación a los 3 niveles para los trabajadores de Servicio Nacional de Comedores Anónimos. Y tenían toda la razón. Siempre les voy a estar agradecida por esa valiosa lección, porque en aquel momento, sin embargo, la autocompasión se apoderó de mí. Yo tomé ese despido como un rechazo personal, y de algún modo la esencia del programa me seguía eludiendo. Solo la comida podía suavizar mi desgracia, y al año siguiente mi cuerpo se hinchó hasta los 84 kilos, y mi vida estaba llena de confusión y desesperación. Pero una bendición continuaba porque yo seguía asistiendo a las reuniones. Sentada en la parte de atrás de la sala me sentía impotente y desolada e incapaz de hacer una llamada telefónica cuando quería comer. La compulsión por la comida es una enfermedad de aislamiento y mi incapacidad paralizante para llamar era la parte de mi enfermedad. Y por fin, en el verano de 1973, yo escuché a una conferenciante de nombre Cynthia L., a quien yo no había visto nunca. Acercándome a ella después de la reunión le dije que me iba de Comedores Anónimos y que esa era mi última reunión. A la mañana siguiente ella me llamó y me dijo: «Hola, Rosanne, solo quería decirte que te quiero». Y Cynthia me llamó todos los días durante muchísimas semanas. Así que me quería, porque era un miembro de la raza humana, no porque fuera delgada o porque hubiese conseguido algo maravilloso. Su sencilla aceptación de mi persona me mantuvo en Comedores Anónimos. Los siguientes años fueron de una gran experiencia de aprendizaje para mí, aunque yo empecé a perder peso muy lentamente. Una desmoralización incomprensible todavía era parte de mi vida diaria. Seguí volviendo a Comedores Anónimos y ciertamente aprendí mucho sobre la paciencia. Sin embargo, la capacidad de amarme a mí misma seguía eludiéndome. Mi corazón estaba nublado con el odio hacia mí misma.
Un día, a finales de 1978, durante una reunión en una convención de comedores anónimos, escuché a una oradora de nombre Mary contar su historia. Cuando estaba terminando, dijo: traté de decirme a mí misma, Mary, estás bien, y no pude decirlo. No pude decirlo frente al espejo. Me costó 6 meses conseguirlo. Aquella noche, yo fanfarroné ante mí misma. Seguro que puedo hacerlo ahora mismo. Pero no pude. Traté de decirme a mí misma que yo estaba bien, y en vez de hacerlo empecé a llorar. Entonces recordé las lecciones de mi madrina Telma, que me había enseñado a actuar como sí. Me dijo que no tenía que quererlo, o que no tenía que gustarme, o que no tenía que creerlo. Solo tenía que actuar. Me había apremiado. Y al actuar, los sentimientos seguirían. Así que actuando como si fuese cierto, practiqué decirme a mí misma y practiqué decirme, Roseanne, estás bien. Incapaz de mirarme al espejo, yo decía esa frase todo el día, cada día, durante 6 meses. Entonces una noche de diciembre, iba arreglada para una fiesta, con prisa para irme, y me paré un momento para mirarme en el espejo del recibidor, antes de salir corriendo por la puerta. Entonces de pronto me detuve y me miré y sonreí y dije, Roseanne, estás bien. Eres una señora fantástica y te quiero. Aquellos maravillosos sentimientos han permanecido conmigo hasta hoy, y eso es evidencia del trabajo de Dios en mi vida. A finales de 1979 pesaba 62 kilos. Mi médico me había dado antidepresivos para disminuir mi siempre presente dolor de cabeza, pero aquella medicina en particular tuvo un desgraciado efecto secundario. Causaba aumento de peso. Y en septiembre de 1981 yo había vuelto a los 78 kilos. Afortunadamente, un especialista en desórdenes alimenticios descubrió mi situación y me quitó la medicina, y con ello cesó algo de mi compulsión y desaparecieron 10 de mis kilos. Pero seguía luchando. Abstinente durante cortos periodos de tiempo, me rendía y después volvía a comer en exceso. ¿Qué estaba mal? Rezaba por un milagro, pero sabía que no tenía otro sitio a donde ir y seguía yendo a reuniones. Poco a poco así recuperé peso otra vez. En la primavera de 1986 pesaba 77 kilos. Luego, lentamente, empecé a abstenerme de mis alimentos más compulsivos. Hubo algunos resbalones, pero la rendición entró en mi corazón y empecé a darme cuenta realmente de que era una comedora compulsiva que no podía controlar su comida sola. No estaba dándome a trancones como había hecho en el pasado, no estaba comiendo entre mis comidas planeadas, y de nuevo recé, pidiendo ayuda, y de repente sucedió lo inesperado. En enero de 1987, el Intergrupo de Los Ángeles celebró su fiesta de aniversario. A.G., que es mi amigo de mucho tiempo, de Texas, había vuelto de comedores compulsivos anónimos después de 18 años de ausencia, y había sido el primer hombre en comedores compulsivos en 1962. Él había perdido más de 50 kilos y había sido el presidente de nuestra junta de custodios, y luego, como tantos otros, había dejado a comedores compulsivos y recuperado el peso. En enero de 1987, ese hombre maravilloso había estado de vuelta a comedores compulsivos durante un año y estaba manteniendo su peso normal y trabajando los pasos, y vino a Los Ángeles desde su Texas natal para unirse a la celebración de cumpleaños. ¿Qué haces? Él, mi marido y yo fuimos a cenar todas las noches, turnándonos para pagar la cuenta. Una noche decisiva, A.G. sacó un papel de su bolsillo y empezó a escribir. ¿Qué haces? Nos toca pagar la cuenta a nosotros, yo protesté. En ese punto él sacudió la cabeza y siguió escribiendo. Yo estoy contando mis calorías, contestó. Su comentario se me quedó en la mente toda la noche, así que mi querido amigo tenía lo que yo quería. Tenía un cuerpo delgado y, aún más importante, sus ojos tenían una luz que solo podía venir de una recuperación espiritual. Si él puede hacerlo, yo puedo hacerlo, me dije. Así que crecí contando calorías y no me da tanto miedo porque puedo hacerlo.
Rezando y pidiendo una guía, le pedí a Dios un plan de comidas con el que pudiera yo vivir el resto de mi vida, y en la salud y en la enfermedad, y en viajes, y en casa, y en fiestas, y en vacaciones, y en días corrientes. Dios, ayúdame a alimentar mi cuerpo con la comida correcta y en cantidad apropiada. Luego dije, lo que cueste perder pero es lo que va a costar. Al día siguiente me senté a escribir un plan de comidas para mí, teniendo en cuenta varios problemas de salud en mi edad, mi altura, mi actividad diaria. Yo llegué a un plan de alimentación para mí con abstinencia de la comida entre mis comidas permitidas. Aquel día empecé a medir y a pesar todo lo que comía. Yo no había estado dándome atrancones de forma en la que solía hacerlo antes, pero me horrorizó lo mucho que había estado consumiendo y no me extrañaba que estuviera gorda todavía, porque para mi poca altura estaba comiendo demasiado para mi cuerpo. Hacia el tercer día, con ese nuevo plan, comencé a notar una ligereza en mi espíritu, como si se me hubiese quitado un peso interior y era tan precioso. Supe enseguida que eso era llamado esperanza, y por primera vez en años yo podía ver la luz al final del túnel. Como había estado yendo a reuniones durante 27 años, comprendí que tenía que trabajar aquellos pasos inmediatamente y no importaba lo efectivo que fuera mi plan. Pesar y medir solamente no funcionaría, porque mi salvación estaba en aquellos pasos. Había aprendido hacía mucho tiempo que planes de comida y reuniones no son un programa de recuperación, aunque sí son útiles e incluso necesarios. La afirmación que hace el libro grande de Alcohólicos Anónimos era más que cierta para mí, y aquí están los pasos sugeridos como el programa de recuperación. Desde 1961 yo había hecho 24 pasos, 400 de esos pasos y 10, y hoy sigo rindiéndome y haciendo reparaciones y llevando el mensaje de comedores anónimos y practicando estos principios en todos mis asuntos. Así que a principios de 1962 he tenido un periodo de oración y de meditación cada mañana antes de empezar mi día y se ha convertido en un hábito, uno que me ha sido útil mientras que me rendía a mi poder superior todos los días y admitía así mi impotencia ante la comida. Ya que nuestra recuperación es espiritual, emocional y física, yo procuro incluir una rutina diaria de ejercicios y de andar. Me costó 3 años perder 18 kilos y esa lenta pérdida de peso permitió a mi mente adelgazar junto con mi cuerpo. En otras dietas yo perdía peso tan rápidamente que mi mente seguía gorda, mientras que mi figura adelgazaba. ¿Cómo presto atención a lo que entra en mi boca? También puedo prestarle atención a lo que entra en mi corazón. Es igualmente importante. Todo eso debe prestarse la atención a lo que entra en la boca, a lo que entra en el corazón, a lo que entra en la mente y a lo que entra en el alma, porque de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Hoy puedo disfrutar de un cuerpo de un tamaño normal, mientras mantengo una pérdida de peso de 27 kilos desde mi peso máximo. Y en vez de ser una lucha, la vida es realmente divertida y me encanta pasar el tiempo con mi marido y mis hijas y sus maridos. Puedo sacar placer de jugar con mis pequeños nietos y me gusta trabajar en mi precioso jardín de rosas. Me preocupo por otros porque me preocupo de mí misma. Al haber seguido viviendo, he aprendido el valor de un principio espiritual que me dio el reverendo Rollo M. Vos, uno de los primeros que apoyaron a Comedores Anónimos. Si tú apartas tu cuerpo de la verdad cuando estás dispuesto, la verdad no se puede encontrar. Pero si tú continúas trayendo tu cuerpo hacia la verdad, entonces cuando estés dispuesto, la verdad te estará esperando. Y esa verdad, que es nuestra promesa de recuperación, está en todas las reuniones de comedores anónimos, cuando unimos nuestras manos y rezamos juntos y alegremente nos animamos y cariñosamente lo hacemos unos a otros y decimos, seguid viniendo. Un tributo de amor. Desde que esta historia fue escrita, un ataque de corazón se llevó a mi querido marido Marvin el 11 de noviembre de 1999. Muchos de ustedes lo conocieron. Muchos de ustedes me han oído elogiar su paciencia y me escucharon hacerlo, su apoyo y ánimo durante los primeros 40 años de Comedores Anónimos. Él se ocupó de nuestras niñas cuando Joe y yo nos reuníamos en aquel primer año.
Me dio fortaleza y me sostuvo cuando yo monté una oficina en nuestro pequeño comedor. Se nos unió a ustedes y a mí en las fiestas de cumpleaños, las conferencias y las convenciones, siempre compartiendo nuestros problemas y triunfos. Creyó en nosotros y en lo que estábamos tratando de conseguir. Marvin era nuestro primer y más fiel amigo, y todos echaremos de menos su cariñosa y amable presencia. Para ampliar la historia de Comedores Compulsivos Anónimos, lean Más allá de nuestros más salvajes sueños. Con esto, señores, terminamos el primer capítulo, que en realidad es el cuarto, y vamos a pasar al segundo capítulo. Espero hayan disfrutado la lectura.